Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que se conectan en esta noche para escuchar este devocional en el cual Dios nos permite compartir con cada uno de nosotros. Pero primeramente quiero darle gracias al Señor por este momento en el cual Dios nos da la oportunidad de compartir la palabra. Amado Rey, te damos gracias, Señor, por esa misericordia tan grande y por ese amor tan maravilloso que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se conectan en esta noche, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Te agradecemos también por cada familia, por cada hogar, Señor, representado, Padre. Te pedimos que bendiga a cada uno de mis hermanos que se conectan en este momento, Padre, y que nos dé sabiduría y entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, amado Dios, y poderla obedecer, Señor. Gracias te damos también por nuestros pastores, Señor. Padre, te pedimos que sea tu mano santa sobre ellos, que sea tu misericordia, tu amor y tu bondad sobre ellos, Padre. Que cada día los use más y más, Señor. Gracias por este momento tan precioso que es escudriñar tu palabra, amado Señor. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gracias. Te alabamos, Padre, te glorificamos. Bueno, hoy Dios me permite compartir en este devocional un tema y se llama arrepentimiento. En griego, metanoia, se le dice en griego, metanoia. Y vamos a empezar con el primer punto, lo que no es arrepentimiento, porque a veces confundimos arrepentimiento con otras cosas. El arrepentimiento no es una reforma, es una acción de comenzar en ceros, comenzar una hoja en blanco. No es el remordimiento, esa acción de lamentar el fruto del pecado o el fruto del crimen o de lo que hicimos. Es llegar a la raíz de lo que hacemos, sacarlo de raíz del corazón. Eso es arrepentimiento. Tenemos dos ejemplos, o he tomado dos ejemplos de la palabra de personas que no tuvieron un verdadero arrepentimiento. Y he tomado como primer ejemplo a Esaú. Dice la palabra en Hebreos 12:17 que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. Hebreos 12:17 dice que aunque lo procuró con lágrimas, no pudo llegar al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no fue sincero, fue al fruto, mas no a la raíz del pecado o de la falta que había cometido. Gloria a Dios. También tomé a Judas. Dice la palabra en Mateo 27:3 que Judas, dice, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Eso está en Mateo 27:3. Y al 5, vamos a 27 al 5. El versículo demuestra que esto fue remordimiento y no arrepentimiento. No hubo en Judas un arrepentimiento, fue remordimiento. Nosotros a veces, o las personas a veces confunden lo que es un verdadero arrepentimiento genuino
a lo que es remordimiento. Porque vamos a poner un ejemplo. Hoy en día, una persona que le gusta el trago se embriaga y al otro día empieza con ese remordimiento porque tal vez se gastó lo del diario, se gastó lo de darle a los hijos, bueno, muchas cosas que suceden, ¿no? Pero no hay un arrepentimiento genuino en esa persona, sino remordimiento. Eso le pasó a Judas. Judas dice que arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, dice la palabra. Se ahorcó. ¿Qué lo llevó a ahorcarse? No fue el arrepentimiento, fue el remordimiento de lo que hizo con el Señor, con el Maestro. Y confunden de pronto que esa acción de tratar de compensar los pecados con las buenas obras es el arrepentimiento. Y eso no es arrepentimiento, es remordimiento. Porque el arrepentimiento lo lleva a uno a apartarse del pecado y confesarlo ante el Señor. Ese es un verdadero arrepentimiento. Pero cuando las personas toman y hacen una obra creyendo que eso lo lleva a la salvación o eso los acerca al Señor Jesucristo por la obra que hicieron, por el pecado que cometieron o por la falta que cometieron, están engañados. Eso no es arrepentimiento. Lo que sí es arrepentimiento es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador, que hace que se aparte de su pecado. Y no pecados, tiene que ser específico. Pecado es confesar ante el Señor el pecado que esté cometiendo, específicamente hablarle al Señor. Eso involucra el apartarse de un pecado específico. Hay un pecado que dice que Dios no perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero yo encuentro aquí otro pecado que Dios no le perdona al ser humano. Se lo inventó el hermano Gabriel, no, es la palabra. Me gusta la palabra, por eso el otro pecado es el rechazo previo que hace un ser humano ante Jesucristo, para Jesucristo, que rechazan al Señor. Porque cuando usted no se arrepiente de corazón, está rechazando ¿a quién? Al Señor Jesucristo, que un día pagó un precio por cada uno de nosotros. Ese es uno de los pecados que Dios Padre no le perdona al cristiano o al ser humano. Gloria a Dios. Aleluya, poderoso. Muy claramente el Señor Jesucristo dijo en su palabra: os conviene que yo me vaya. Eso está en Juan 16, 7 al 11. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si me fueres, gloria a Dios, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Por cuanto, dice que de justicia y de juicio, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Gloria a Dios. O sea, el interés principal de Dios no es convencer al pecador que deje de fumar o de usar malas palabras
o de tomar o tener relaciones ilícitas, aunque son malas estas cosas, porque dejar estas cosas nunca lo salvarán. Gloria a Dios. Nunca te salvará. El gran pecado que finalmente condenará para siempre es el rechazo a Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, no es que esté diciendo que sea bueno hacer esas cosas, no. Pero Dios, el Padre, está interesado es que usted reconozca el sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Cuando usted le acepta como su Salvador y reconoce que fuera de Él no hay nada, entonces empieza a apartarse de lo que ofende a Dios. Pero Dios Padre está interesado en que usted lo acepte a su Hijo, que le reconozca como su Salvador y sanador. Gloria a Dios, porque Él hizo un sacrificio muy grande por cada uno de nosotros. Nos compró con su sangre preciosa. Por lo tanto, es importantísimo al ser humano reconocer la obra que hizo en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo. Reconocer y arrepentirse, sacar aquello que ofende a Dios de raíz, no por obras, porque la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es por el arrepentimiento que debemos de tener y el reconocimiento que debemos de hacer por aquella obra tan grande que hizo el Señor. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. No es la penitencia, gloria a Dios, me salté. El arrepentimiento, por lo tanto, tiene que ver con el alejamiento de este horrible crimen de despreciar el Calvario. El apóstol Juan, en Mateo 3:2 dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, eso es lo único que le queda al pecador cuando hay un arrepentimiento verdadero. En Mateo 3:2 dice, nos manda a arrepentirnos de aquellas obras que ofenden a Dios. Y uno de esos pecados grandes es rechazar a su Hijo. ¿Y cómo lo rechazamos? Cuando no obedecemos su palabra, cuando hay un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, la misma palabra lo enseña qué cosas ofenden al Señor y qué le agrada. Por eso es importante escudriñar la palabra. La palabra es clara y dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. También dice escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos parecéis que está la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es importantísimo reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador y obedecer su palabra, seguir sus pasos, sujetarnos a Él. Gloria a Dios. Y en Mateo 3:8 dice que hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Por eso es importantísimo que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que haber un cambio total cuando usted reconoce el Salvador. Por eso, cuando llega uno al arrepentimiento, debe empezar a sacar de este corazón y de esta mente todo aquello que ofende al Señor, todo aquello que Él llama pecado. No es lo que a nosotros nos parezca, sino lo que Él llama pecado. Amén. Gloria a Dios. Por eso tenemos que hacer frutos que demuestren verdaderamente un arrepentimiento genuino. ¿Y cuáles son esos frutos?
pues si yo era mentiroso, no volver a mentir. Si era mal vecino, volverme buen vecino. Gloria a Dios. Y tantas cosas que demuestran un verdadero arrepentimiento. Es necesario examinarse cada uno si verdaderamente estoy verdaderamente arrepentido o no, o estoy solamente lamentándome de lo que hago, porque puedo dejar de beber, pero sigo haciendo otra cosa que ofende a Dios, y es totalmente sacar todo lo que ofende a Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento. Por eso la palabra es clara en Mateo 9:13, dice: id pues y aprended lo que significa misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere el Señor? Misericordia. Ese es uno de los frutos ¿de qué? Del arrepentimiento. Misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por eso, cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra que hay fiesta en el cielo. El Señor se alegra con sus ángeles en el cielo de ver que un pecador reconoció a Jesucristo como su Salvador y hace frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice que no quiere sacrificios, o sea, no es por lo que usted haga que llega al arrepentimiento o llega a ganarse la salvación, llamémoslo así, porque muchos creen que es por, digámoslo así, por subir a Monserrate descalzo o por subir de rodillas. No es eso, es reconocer al Señor Jesús y reconocer también lo que ofende al Señor Jesús, el pecado que Dios o que el Señor Jesús no le agrada. Entonces el cristiano empieza a ser limpio por la palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya, poderoso es el Señor. Ese era el pequeño consejo que Dios tenía hoy para hablar a su pueblo. Y doy gracias a Dios por permitirme hoy compartir la palabra de Él. Y espero que esta palabra quede en el corazón de aquellos que la han escuchado o que la escuchan. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios nuevamente, a glorificarle y a honrarle. Amado Dios, te damos gracias. Primeramente, te doy gracias, Padre, por tu Hijo amado y por tu Santo Espíritu, Señor. Te doy gracias por haberme salvado, por haberme rescatado, Señor. Y el Santo Espíritu de Dios, te doy gracias por reargüir aquello que había en mi corazón que ofendía al Señor Jesús. Te doy gracias porque tú eres el único que puede hacer la obra en el corazón de cada ser humano. No somos nosotros, sabemos que eres tú, Señor, que es tu Santo Espíritu el que obra en cada persona que reconoce al Señor Jesús como su Salvador y que se arrepiente y se aparta de todo pecado. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar, por estar allá con cada uno de mis hermanos que escuchan hoy tu palabra, Señor. Yo reprendo cualquier enfermedad, Señor, en este momento, Padre. Si hay algún hermano enfermo, por favor, te suplico, Señor Jesús, que sea tu mano santa sanando, Padre. Gracias, porque sabemos que tú estás en cada corazón y en cada vida, Señor. Gracias por cada hermano que hoy se conectó, Señor, por cada familia ahí representada. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor.